El estudio de Del Noche, uno de los programas más influyentes del primetime mexicano, vibraba con la energía característica de una transmisión en vivo. Las luces del set iluminaban cada rincón, reflejándose en las superficies pulidas y creando un ambiente de expectación. Mariana Torres, la carismática conductora, ajustó su auricular mientras el equipo de producción le indicaba por el intercomunicador que faltaban 30 segundos para salir al aire. Esa noche, el programa prometía ser un terremoto mediático. Sandra Cuevas, la controvertida exalcaldesa de Cuauhtémoc, había anunciado en redes sociales que traía consigo una carpeta azul repleta de pruebas que, según ella, destruirían la carrera de Omar Harfuch, el exsecretario de Seguridad Ciudadana y candidato favorito para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Lo que nadie podía prever era que esta emisión se transformaría en un momento histórico, no solo por el enfrentamiento entre dos titanes políticos, sino por una intervención inesperada que redefiniría cómo México entendía la política. Estamos al aire en 3, 2, 1, anunció el director de piso. Las cámaras se encendieron y Mariana Torres dio la bienvenida con su profesionalismo habitual. Buenas noches, México. Bienvenidos a Del Noche. Esta emisión especial promete sacudir el panorama electoral de la capital. Nos acompaña Sandra Cuevas, quien ha generado enorme expectativa con sus recientes declaraciones. La cámara hizo un acercamiento a Cuevas, impecablemente vestida con un traje blanco que parecía diseñado para captar cada destello de luz. Con una sonrisa confiada, sostenía una carpeta azul que parecía ser el centro de todas las miradas. Gracias por la invitación, Mariana, comenzó Cuevas, su voz firme y cargada de intención. Como he adelantado, traigo documentación que revelará la verdadera cara de quien se presenta como el salvador de la seguridad capitalina. Omar Harfuch ha construido una imagen inmaculada, pero lo que mostraré esta noche destruirá ese mito cuidadosamente fabricado. En otro punto de la ciudad, en la oficina de campaña de Omar Harfuch, el ambiente era de alerta máxima. A sus 52 años, Harfuch, un hombre cuya vida había sido marcada por el servicio público y un atentado brutal en 2020 donde sobrevivió a un ataque con cientos de disparos, mantenía la compostura que lo había convertido en una figura legendaria. Su teléfono vibró, y Alicia Mendoza, su jefa de comunicación, habló con urgencia: ¿estás viendo Del Noche? Cuevas está a punto de presentar supuestos documentos comprometedores. Harfuch, con la mirada fija en la pantalla donde Cuevas desplegaba su acusación, respondió con calma: activa el protocolo que discutimos para estos casos. Y prepara el auto. Iré personalmente al estudio. La decisión sorprendió a su equipo. En la política mexicana, enfrentar un ataque mediático en vivo era casi impensable. La estrategia habitual era enviar representantes o emitir un comunicado al día siguiente. Pero Harfuch, con la determinación de quien ha enfrentado a carteles y sobrevivido a lo imposible, no estaba dispuesto a dejar que las acusaciones se asentaran sin respuesta. De vuelta en el estudio, Sandra Cuevas estaba en su elemento. Con gestos teatrales, sacó de su carpeta fotografías de supuestas propiedades lujosas, estados de cuenta bancarios con cifras millonarias y documentos que, según ella, vinculaban a Harfuch con empresarios investigados por corrupción. Como pueden ver, afirmó con tono triunfal, mientras la ciudad sufría violencia sin precedentes, el incorruptible Harfuch acumulaba propiedades imposibles de justificar con su salario. Estas cuentas en Panamá no aparecen en sus declaraciones patrimoniales. Mariana Torres, manteniendo su neutralidad periodística, intervino: estos son señalamientos graves. Sandra, ¿ha verificado la autenticidad de estos documentos? Cuevas, sin dudar, respondió: absolutamente. Estoy dispuesta a someterlos a cualquier peritaje. El pueblo merece conocer la verdad sobre quién podría gobernar la capital. El programa entró en un corte comercial y las redes sociales estallaron. El hashtag #Cuevas vs Harfuch se convirtió en tendencia en minutos. Algunos usuarios respaldaban las acusaciones, otros defendían a Harfuch recordando su historial enfrentando al crimen organizado, y muchos cuestionaban las motivaciones políticas de Cuevas. En los pasillos del canal, los productores intercambiaban miradas nerviosas, conscientes de que estaban manejando un polvorín mediático.
Pero nadie estaba preparado para lo que ocurriría al regresar del corte. Tenemos un giro inesperado, anunció Mariana Torres cuando volvieron al aire. El propio Omar Arfuch ha llegado a nuestros estudios y está dispuesto a enfrentar estas acusaciones en este momento. Una situación sin precedentes en la política mexicana reciente. Las cámaras captaron la expresión de Sandra Cuevas, cuya confianza pareció tambalearse por un instante. Su plan había sido lanzar las acusaciones y dejar a Arfuch en desventaja, obligado a responder días después. Un enfrentamiento directo no estaba en el guión. Mientras el equipo técnico preparaba un micrófono adicional, la tensión en el estudio era palpable. Los asistentes de producción corrían de un lado a otro, y los monitores mostraban un aumento exponencial en la audiencia. Omar Arfuch ingresó al estudio con la serenidad de un general entrando al campo de batalla. Vestido con un traje oscuro sin corbata, su presencia proyectaba una autoridad tranquila que contrastaba con la energía nerviosa de Cuevas. Las cicatrices apenas visibles en su rostro, recuerdos del atentado de 2020, parecían acentuarse bajo la luz del set. Buenas noches, Mariana. Agradezco la oportunidad de responder inmediatamente a estas graves acusaciones, dijo, tomando asiento frente a Cuevas sin mirarla directamente. Secretario, su presencia aquí es completamente inesperada, respondió Mariana, visiblemente impresionada. ¿Qué lo motivó a presentarse personalmente esta noche? Arfuch, con voz firme pero controlada, respondió, la transparencia y la verdad no pueden esperar. Llevo 3 décadas sirviendo a México. He sobrevivido a un atentado con cientos de disparos, y no permitiré que mentiras calculadas empañen una trayectoria de servicio público. Dirigiéndose por primera vez a Cuevas, continuó, analizamos esos documentos antes de que usted llegara al estudio. Estamos familiarizados con este tipo de tácticas. La revelación dejó a Cuevas momentáneamente sin palabras. Un murmullo recorrió el equipo de producción y un asistente de cámara casi dejó caer su equipo por la sorpresa. Me está diciendo que ya conocía estos documentos, intervino Mariana, captando la importancia del momento. No solo los conocía, respondió Arfuch, mientras un asistente suyo distribuía carpetas a la conductora y a Cuevas. Puedo demostrar que son falsificaciones elaboradas. Con precisión metódica, Arfuch comenzó a desmantelar cada acusación. Las supuestas propiedades resultaron ser imágenes alteradas digitalmente, con metadatos que revelaban manipulación en software específico. Los estados de cuenta bancarios contenían errores técnicos evidentes, códigos SWIFT incorrectos, formatos de fecha que no correspondían a los estándares panameños, y firmas de gerentes inexistentes. Pero lo más revelador, continuó Arfuch, mostrando su tablet, es esto. En la pantalla del estudio apareció un correo electrónico fechado 3 semanas atrás, donde un operador político ofrecía a varios medios un paquete de información explosiva sobre Arfuch a cambio de pagos sustanciales. Tenemos la transferencia bancaria que prueba quién pagó por la fabricación de estos documentos, añadió, mirando directamente a Cuevas, cuyo rostro había perdido todo color. No mencionaré el nombre ahora por respeto al debido proceso, pero la denuncia formal está siendo presentada en este momento ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. El estudio quedó en silencio absoluto. La estrategia de Arfuch había sido devastadora, transformando un intento de humillación en una contraofensiva respaldada por evidencia. Sandra Cuevas, intentando recuperar el control, argumentó, estos documentos me fueron proporcionados por una fuente confiable. Si existe alguna irregularidad, yo también he sido engañada. Arfuch, con tono neutro, respondió. Curiosamente, la transferencia bancaria fue realizada desde una cuenta vinculada a su oficina de campaña, específicamente desde la cuenta personal de su jefe de estrategia, Ricardo Velázquez. Los jadeos en el estudio fueron audibles. Un técnico abandonó momentáneamente su posición para asomarse a las pantallas, incapaz de contener su curiosidad. Mariana Torres, manteniendo su profesionalismo, intentó retomar el control. Estas son acusaciones cruzadas extremadamente graves. Propongo que ambos presenten toda su evidencia y permitan que los espectadores y las autoridades determinen la verdad. Arfuch asintió, estoy completamente de acuerdo. La transparencia debe ser total.
El programa entró en otro corte comercial, y en los pasillos del canal, los productores discutían cómo manejar una situación que había escalado más allá de lo imaginable. Las redes sociales estaban en ebullición, con memes y comentarios sobre el enfrentamiento. Pero el verdadero giro dramático estaba por llegar. Al regresar del corte, las puertas del estudio se abrieron de golpe, y una figura inesperada irrumpió en escena, Adrián Uribe, caracterizado como su icónico personaje el Vítor, con camiseta a rayas, gorra volteada y un andar exagerado. «Quijúbole, quijúbole, ¿qué es la pelea o qué?», exclamó, generando conmoción absoluta. Los guardias de seguridad se movieron para interceptarlo, pero se detuvieron al reconocer al comediante. Una asistente de producción dejó caer su tableta por la sorpresa, y el director gritaba por su auricular, intentando entender qué sucedía. «Adrián, esto es un programa político en vivo», logró articular Mariana, descolocada. «Pues ya lo vi, mi Marianita, por eso vine, esto está más bueno que las telenovelas», respondió Uribe, sin abandonar su personaje, acercándose a la mesa central. Cuando vi que estos dos estaban agarrando del chongo, dije, el Vítor tiene que ir a poner orden. La situación era surrealista. En medio de un debate que podía definir la elección de la Ciudad de México, un comediante había tomado el control del estudio. Lo que pocos sabían era que la intervención no era del todo accidental. Uribe grababa su propio programa en un estudio contiguo, y los ejecutivos del canal, al enterarse del enfrentamiento y la audiencia masiva, habían decidido aprovechar el momento viral con una integración inesperada. «A ver, tranquilos todos», continuó Uribe, tomando asiento entre Arfuch y Cuevas como si fuera el moderador oficial. «Yo vengo a hacer lo que el pueblo mexicano quiere, traducir este rollo político a palabras que entendamos los que andamos en la calle». Dirigiéndose a Cuevas, preguntó sin filtros, «A ver, licenciadita, ¿usted trajo papeles chafas para quemar al señor, sí o no?». Sin palabras elegantes, directo como hablamos en la Bondojito. La pregunta, formulada con la crudeza de El Vítor, generó una risa nerviosa en el estudio, rompiendo la tensión. Cuevas, fuera de su elemento, balbuceó, «Esto es un tema serio, no para bromas. Estamos hablando de transparencia». «Ajá, o sea que si trajo papeles sin checar bien», insistió Uribe, volteando hacia Arfuch. «¿Y usted, señor superpolicía, de veras sabía que venían a quemarlo o nomás está haciéndose el interesante?». Por primera vez, una sonrisa genuina apareció en el rostro de Arfuch. «Digamos que en seguridad pública aprendes a anticipar ataques y preparar defensas», respondió, adoptando un tono coloquial que sorprendió a todos. «Eso sí es contestar clarito», exclamó Uribe, dando una palmada en la mesa que hizo saltar los micrófonos. «Ven, así, sin rollo, ¿por qué no pueden hablar así siempre los políticos?». Lo que había comenzado como una interrupción caótica se transformaba en algo diferente. Uribe, con su habilidad cómica, estaba logrando que los contendientes abandonaran sus discursos ensayados y respondieran con autenticidad. Mariana Torres, adaptándose al momento, decidió seguir la corriente. «Adrián, ya que estás aquí, ¿quieres hacer más preguntas desde la perspectiva ciudadana?». «Pues claro, mi reina». «Eso es lo que el Vítor hace, hablar por el pueblo», respondió, secándose el sudor teatralmente con un pañuelo. «Primera pregunta para ambos, si tuvieran que explicarle a mi comadre Nacaranda, que vende quesadillas en Tepito, ¿por qué deberíamos confiar en ustedes?, ¿qué le dirían?». Y sin politiquería, porque Nacaranda tiene un carácter bravo y no se traga cuentos. Dirigiéndose a Cuevas, añadió, «Usted primero, licenciada, y rápido, que se le queman las quesadillas». Cuevas, atrapada por el formato improvisado, intentó responder, «Le diría que tenemos derecho a cuestionar a quienes buscan gobernarnos, que la transparencia», «Tiempo», interrumpió Uribe, haciendo un gesto de silbato. «Ya empezó con el rollo político. Nacaranda ya la mandó a la goma con sus quesadillas. A ver, señor Arfuch, su turno». El estudio contuvo la respiración. Arfuch, conocido por su formalidad, sorprendió a todos con una respuesta directa, «Le diría a doña Nacaranda que he pasado 30 años enfrentando criminales que amenazan a comerciantes como ella. Me han disparado, han amenazado a mi familia,
pero sigo aquí porque creo que todos merecemos vivir sin miedo. No prometo paraísos, prometo trabajo honesto. Eso sí es hablar claro, exclamó Uribe, impresionado. Ven, no se necesitan discursos de hora y media. La atmósfera en el estudio cambió. Las redes sociales explotaban con memes de El Vítor moderando el debate, y el hashtag #Vítor Presidente se unió a la tendencia. Mariana propuso, ya que Adrián nos ha mostrado otra forma de abordar esto, ¿por qué no tenemos un diálogo genuino, sin ataques personales? Hablemos de lo que importa a los ciudadanos. Arfuch asintió, gobernar es resolver problemas concretos, no ganar debates. Cuevas, consciente de que negarse la dejaría mal parada, aceptó con reservas, de acuerdo, pero sin abandonar los cuestionamientos legítimos. Lo que siguió fue una conversación sustantiva sobre seguridad, transporte público, agua y economía. Uribe, para sorpresa de todos, demostró un conocimiento profundo de los problemas cotidianos, formulando preguntas que resonaban con la audiencia. A ver, señor Arfuch, dijo, cambiando de tono. Todos sabemos que le tiraron un montón de balazos y sobrevivió. Dicen que después de eso se volvió como Robocop, puro trabajo y nada de sentimiento. ¿Es cierto que ya no le tiene miedo a nada? La pregunta, mezcla de humor y profundidad, generó un silencio expectante. El miedo nunca desaparece, respondió Arfuch con franqueza. Cada mañana reviso mi auto 3 veces. Cada noche verifico las ventanas de mi casa. La diferencia es que aprendí a trabajar con el miedo, no a paralizarme. La confesión, tan humana, conmovió al estudio. Un camarógrafo se secó una lágrima discretamente. Uribe se volvió hacia Cuevas, y usted, licenciada, todos la criticaron cuando lloró en aquella conferencia tras su detención, ¿se arrepiente de haber mostrado esa vulnerabilidad? Cuevas, desarmada por la pregunta, guardó silencio. No, dijo finalmente, con voz quebrada. Me arrepiento de muchas decisiones políticas, pero no de haber mostrado mi humanidad. Nos enseñan que los políticos, especialmente las mujeres, debemos parecer invulnerables. Ese día no pude mantener la máscara. Uribe, con sensibilidad, comentó, ¿ven lo que pasa cuando nos quitamos las máscaras? Y miren que yo sé de máscaras, me pongo una diferente cada semana. Las risas aligeraron el ambiente, pero el momento había tocado una fibra profunda. Esta noche estamos presenciando algo único, dijo Mariana. Comenzamos con acusaciones, pero estamos viendo a las personas reales detrás de las figuras públicas. El programa entró en otro corte, y los productores sabían que estaban ante un fenómeno cultural. La mañana siguiente, México amaneció transformado. Los titulares hablaban del efecto Vítor, un momento donde la comedia había humanizado la política. Arfuch, en su oficina, revisaba los análisis de impacto. Tu respuesta sobre Doña Nacaranda y el miedo generó más engagement que todas nuestras campañas, dijo Alicia Mendoza. Y Cuevas, sorprendentemente, no salió tan mal parada. Su vulnerabilidad resonó con votantes jóvenes. Esa tarde, Sandra Cuevas convocó una rueda de prensa en un café de la Roma. Sin asesores, admitió, anoche fue el peor momento de mi campaña, pero también el más valioso. Me recordó por qué entré a la política. Ofreció una disculpa a Arfuch por los documentos no verificados y propuso diálogos públicos sin moderadores tradicionales para discutir soluciones. Para sorpresa de todos, Arfuch llegó al café, invitado por Cuevas. Acepto la propuesta, dijo. La seguridad, el agua, la movilidad trascienden campañas. Podemos competir por votos sin sacrificar soluciones. La imagen de ambos estrechando manos recorrió el país, simbolizando un cambio. Esa noche, Adrián Uribe reflexionó en su programa, interrumpí del noche sin saber qué buscaba, pero quizás necesitábamos una interrupción en el guión de la política. La comedia y la política funcionan mejor cuando son honestas. En las semanas siguientes, el efecto Vítor se extendió, inspirando debates más auténticos. La confrontación que comenzó como un intento de humillación se transformó, gracias a un comediante, en un punto de inflexión para la política mexicana. Si esta historia te impactó, compártela con alguien que crea en una política más humana.
¿Qué te sorprendió más, la llegada de Arfuch, las preguntas de El Vítor o el cambio de Cuevas? Comenta y únete a la conversación que está revolucionando México.